Hazte un arca de madera de ciprés. Bienvenidos a la continuación de la serie de Dios del Pacto Eterno. El propósito de esta serie es conocer a Dios de una forma mejor. En esta ocasión quiero introducirme al estudio sobre lo que sucedió en el diluvio universal. También aclarar que yo no conozco todo, y si en algún momento menciono algo que no sea correcto, está abierto a corregirse. Por lo tanto, toda enseñanza debe ser cuestionada. La verdad debe ser cuestionada para reafirmarse. Y quiero comenzar recordando algunos principios del gobierno del carácter de Dios. Número 1. Dios envía un mensaje misericordioso de amonestación y no es un mensaje de coacción o de fuerza. Número 2. Cuando el mensaje es rechazado por completo, el Espíritu Santo se retira. Número 3. El hombre queda abandonado a su propia desolación. Y número 4. El hombre recibe las consecuencias de sus propias decisiones. Y los ejemplos que presentaremos donde menciona este proceso es la destrucción por medio del diluvio en el tiempo de Noé. También la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Hablaremos del éxodo de Egipto, las plagas de Egipto y finalmente la destrucción de los últimos días. Además, incluiremos algunos estudios adicionales con respecto al carácter de Dios. Todos estos ejemplos que he mencionado siguen un mismo proceso. Y quiero mencionar ahora que hay un ejemplo en las Escrituras de este proceso de destrucción, de este proceso de Dios haciendo su obra extraña. Y es con respecto a la destrucción de Jerusalén. Y se nos da en este ejemplo una clara secuencia de este proceso. Conflicto de los siglos, página 33. En el conflicto de los siglos, página 33. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación, y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión. No hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Oseas 13:9, 14:1. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Y de verdad, cuando nosotros vemos en el conflicto de los siglos el testimonio también de los escritos de Josefo, sinceramente es horrendo las imágenes que se presentan, como el templo lleno de sangre, canibalismo, carnicería. Verdaderamente los hombres, tanto judíos como romanos, estaban dominados por Satanás y revelaban el carácter violento de Satanás. Vean esta cita: se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala
el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás sobre ellos. Ahora, con respecto al diluvio, voy a leer a continuación una cita de Patriarcas y Profetas, página 99, donde nos dice que cuando nosotros pensamos que es Dios directamente destruyendo a los hombres, tenemos el mismo espíritu que tenía Caín y la misma forma de pensar de Caín. Dice así: los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a las acciones de las causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Entonces vemos que es Satanás quien usa el poder de la naturaleza para destruir. Pero la historia del diluvio es aún más compleja, porque Satanás no tenía el control de los elementos durante el diluvio. Patriarcas y Profetas, página 77. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Los elementos revueltos o los elementos en conflicto estaban incontrolables, revelaban el mismo carácter de Satanás, incontrolable. Y así como Él es, en realidad, si pensamos un poco, solo Dios podía controlar los elementos revueltos y a Satanás. Pero cuando el hombre ha decidido separar de Dios, la protección de Dios es quitada y aparecen los elementos en conflicto. Ahora el espíritu de profecía usa ese término, elementos revueltos o elementos en conflicto, paralelo con la obra de los ángeles malvados. Dice Revión Geran: cuando se hayan puesto en la relación correcta con Dios, entonces, si se ven obligados a ir entre los elementos, noten, entre los elementos en conflicto, Cristo les dará su espíritu y obrará con sus esfuerzos. Cuando sean puestos en contacto con los poderes de las tinieblas, aquí está el paralelismo, poderes de las tinieblas, los ángeles de Dios estarán a su lado y les protegerán de la ira de los hombres. Es interesante que en el momento de la destrucción de Jerusalén, el líder romano, Tito, quería preservar el templo de Jerusalén. Sin embargo, su ejército estaba invadido por un espíritu de caos y de desorden, y Tito perdió el control de la situación. Esto está relatado en el Conflicto de los Siglos, página 31. Tito acudió apresuradamente seguido por sus generales y legionarios y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. Preguntas: ¿perdió Satanás el control de su ejército al destruir? ¿Se manifestó completamente el espíritu rebelde de Satanás, contenido en todas sus legiones de destrucción, en una exhibición de caos y desorden en el diluvio? Otra pregunta: ¿la creación que Satanás intentó controlar no se rebeló también contra el orden y reflejó su propia imagen? La diferencia entre la destrucción de Jerusalén
y la destrucción del diluvio se encuentra en la diferencia entre el ejército romano desenfrenado y los elementos naturales desenfrenados y posiblemente los ángeles malvados desenfrenados. Es fácil ver que los soldados romanos, bajo el control de Satanás, destruyeron Jerusalén. Pero no es tan claro ver con los principios o ver cómo los principios violentos de Satanás se manifiestan en la naturaleza o posiblemente en sus propios seguidores. En este caso, Satanás no tenía el control de la naturaleza, sino que la naturaleza podía reflejar su imagen en oposición a la imagen de Cristo. Cristo hace todas las cosas decentemente y en orden, mientras que Satanás tiene una naturaleza caótica y violenta. Satanás está poseído por un espíritu guerrero y este espíritu puede manifestarse en los elementos. Vemos este mismo principio ocurriendo en la segunda venida de Cristo. Es fácil para nosotros decir que una persona que actúa violenta y caóticamente está bajo la influencia de Satanás, pero cuando la naturaleza misma se le permite reflejar esta mente, somos tentados a atribuir a Dios esto. Sin embargo, nuestro Padre no es un ser caótico y desordenado. Cuando la naturaleza se vuelve desordenada, es porque se le ha permitido reflejar la mente y el espíritu del caos debido al hecho de que su creador ha sido final y completamente desechado. Hazte una arca de madera de ciprés.